Hola, soy Julián Ríos, estudio la carrera de médico cirujano dentista. Voy en primer semestre y ahorita les voy a hablar sobre las arterias del cuello y cráneo. Pues voy a comenzar hablando sobre el tronco brachiocefálico, que el origen el del tronco brachiocefálico comienza en la rama del arco aórtico. Este se encuentra solo en el lado derecho del cuerpo y su trayecto va desde hacia arriba y la derecha pasando por detrás de la aurícula esternoclavicular. Su bifurcación es a nivel de la articulación esternoclavicular. Y el tronco brachiocefálico se divide en dos ramas principales, que sería la carótida común derecha, sube por el cuello para llevar la sangre a la cabeza y el cuello. Y la arteria subclavia derecha irriga en el brazo derecho y en la parte del cuello. Ahora voy a hablar sobre la arteria subclavia izquierda, que su trayecto de la arteria subclavia izquierda se origina directamente en el arco aórtico, que sería la tercera rama de este arco, y su recorrido es hacia la izquierda, pasa por debajo de la clavícula y sigue su trayecto hacia el brazo izquierdo. Pues la importancia de este es porque proporciona sangre a los músculos del cuello, el hombro y extremidad superior izquierda y sus ramas principales sería la arteria vertebral, que esta sube por el cuello y entra el cráneo y este suministra pues sangre al cerebro. Luego sería la arteria torácica interna, que este desciende a la cavidad torácica para irrigar las paredes del tórax. Pues las funciones de estas arterias es que el flujo sanguíneo del tronco brachiocefálico y la arteria subclavia izquierda y la arteria carótida común izquierda se asegura el aporte de oxígeno y nutrientes al cerebro y músculos del cuello, pues este sistema es esencial para el funcionamiento cognitivo del cerebro y este necesita un suministro constante de oxígeno para realizar todas sus funciones. Pues el movimiento muscular de estos es que los músculos del cuello dependen de la sangre oxigenada para el movimiento y la estabilización de estos. Pues ahora voy a hablar sobre los músculos supraoides e infraoides. Pues los músculos supraoides e infraoides juegan un papel pues muy importante en el movimiento de los huesos ioides, pues durante la deglución y la fonación. Pues ahora les voy a explicar sobre las funciones y lo importante que son para la movilidad del cuello y procesos de la deglución. Pues este tiene el digástrico, que este eleva el ioides y desciende la mandíbula. Tienen el miloideo, que este eleva el suelo de la boca. El estiloideo, que este eleva y retrae la ioides. Y el genioioideo, que este eleva la ioides y la acorta del suelo de la boca. Y su inervación de estos es en el nervio facial mandibular y el hipogloso. Ahora voy a hablar de los músculos infraoideos, que su función desciende del ioides y estabiliza su posición durante la deglución. Estos tendríamos los esternoioideo, que este desciende del ioides, el homoideo, que este desciende y estabiliza el ioides, y el estenotroideo, que este desciende del cartílago tiroides. Y el tiroideo, que este desciende el ioides y eleva el cartílago tiroides. Y la inervación de estos es desde la asa vertical y el nervio hipogloso. Pues los músculos suprayoideos e infraoideos son esenciales para el proceso de la deglución y movilidad del ioides, que esto afecta la fonación y la movilidad que tenemos en el cuello. Ahora voy a hablar sobre los músculos escalenos, que tendríamos el escaleno anterior, que su origen es en la hipófisis transversa de las vértebras cervicales la 3 y las cervicales 6, que su inserción comenzaría en la primera costilla, perdón. Tendremos el escaleno medio, que su origen es en la apófisis transversa de las vértebras cervicales 2 y 7. Su inserción va de la primera costilla. Por último tendremos el escaleno posterior, que su origen es en la apófisis transversa de las vértebras cervicales 4 y 6, y su intersección comenzaría en la segunda costilla.
Ahora tendríamos el músculo esternocleidomastoideo, que su origen sería en la cabeza esternal y el manubrio del esternón. Y su cabeza clavicular sería tercio medial a la clavícula de la inserción. Su apófisis sería la mastoides del hueso temporal y línea nucal superior del occipital. Ahora voy a hablar de las funciones que estos tienen. Pues estos se encargan de la elevación de las costillas, la primera y la segunda, durante la respiración forzada. Y tendremos luego la flexión lateral del cuello hacia el mismo lado que la contracción. Luego estos también ayudan al que el músculo esternocleidomastoideo tenga una rotación de la cabeza hacia el lado opuesto y esta tenga una contracción. También ayudan a la flexión lateral del cuello, flexión anterior del cuello y contribuye a la estabilidad del cuello. Pues su inervación. Su inervación va de los músculos escalenos, sería de las ramas anteriores de los nervios cervicales, que sería de la 3 y la 8. Luego tendríamos el músculo el músculo esternocleidomastoideo, que este sería inervado por el nervio accesorio y ramas de los nervios cervicales 2 y 3. Ahora voy a hablar de la función de la respiración y movimientos del cuello, que de los escalenos, que estos elevan la primera y la segunda costilla ayudando a expandir el tórax durante la respiración forzada. Y este junto al ESM facilitan la flexión lateral del cuello. Y el esternocleidomastoideo al trabajar con los escalenos rota la cabeza y flexiona el cuello contribuyendo a la estabilidad del cuello y la postura. Estos juegan un papel muy importante en la respiración forzada, ya que estos se encargan de levantar el esternón y en la inspiración profunda. Analizar la función de los músculos escalenos, el esternocleido y cómo el esternocleidomastoideo trabajan juntos para el movimiento del cuello, la flexión, la rotación y flexión lateral. Y estos ayudan mucho a la respiración, ya que elevan las costillas para ayudar en el proceso de la respiración forzada. Ahora voy a hablar de los músculos de la faringe y la deglución. Que tendríamos los músculos constrictores de la faringe, que tendremos el constrictor superior, que función inicia la contracción para empujar el bolo alimenticio hacia abajo, y el constrictor medio, que su función continúa en el movimiento del bolo hacia el esófago, y constrictor inferior, que su función contrae la parte inferior de la faringe para dirigir el alimento hacia el esófago. Ahora voy a hablar sobre los músculos elevadores de la faringe, que tendríamos el palatofaringeo, que su función es que eleva la faringe y el paladar blando durante la deglución. Luego tendremos el estelofaringeo, que su función es que eleva la faringe y ayuda a abrir el esófago durante la deglución. Pues el objetivo es comprender la deglución desde la elevación del ioides, la contracción de los músculos suprayoides, hasta el cierre de la laringe para prevenir la entrada de alimentos en las vías respiratorias, asegurando que el bolo alimenticio pase del esófago de manera eficiente. Ahora voy a hablar sobre los triángulos principales. ¿Qué tendríamos el triángulo anterior? Que el triángulo anterior, que tendríamos los bordes, que este es el límite inferior, que es el borde inferior de la mandíbula. Tendremos el límite lateral, que tendríamos en este el esternocleidomastoideo, y el límite medial tendríamos a la línea media del cuello. Su contenido tendríamos a la arteria carótida común y sus ramas, que tendremos la vena yugular interna, el nervio hipogloso, el nervio vago y la glándula submandibular y la laringe. Luego tendremos el triángulo posterior, que sus bordes serían el límite anterior, que sería el esternocleidomastoideo, el límite posterior, trapecio, límite inferior, tendremos la clavícula, y su contenido sería la arteria subclavia, el plexo braquial, vena yugular externa y nervio accesorio. Luego tendremos el triángulo anterior, que
de los bordes sería el límite inferior, que sería el borde inferior de la mandíbula. Tendríamos el límite lateral, que sería del esternocleidomastoideo, y el límite medial, que sería la línea media del cuello. Su contenido sería la arteria carótida común y sus ramas, que sería la vena yugular interna, el nervio hipogloso, el nervio vago y la glándula submandibular y la laringe. Subdivisiones del triángulo posterior, que tendremos el triángulo occipital, que contiene el nervio accesorio y el plexo cervical, el triángulo supraclavicular, que contiene la arteria subclavial y la vena yugular externa. Pues el objetivo de este es analizar la distribución anatómica de los vasos sanguíneos, los nervios que se encargan de inervar los triángulos del cuello, resaltando como las arterias carótidas y venas yugulares y los nervios craneales están organizados para facilitar funciones vitales del cuello y la cabeza. Ahora voy a dar mi conclusión, que conocer los músculos del cuello, de la faringe y los triángulos del cuello, pues es muy importante para mi carrera como dentista, ya que estos temas nos permiten entender mejor el funcionamiento de estructuras importantes en la respiración, deglución y el movimiento del cuello. Este conocimiento es importante para realizar evaluaciones correctas, para prevenir complicaciones durante procedimientos y tratar eficazmente problemas relacionados con la masticación y el habla en la salud oral general. Y pues eso sería todo por mi presentación. Muchas gracias y hasta luego.